Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. ¿Cómo Hola, están? Vamos a esperar que se reúna el grupo. Vamos a empezar, yo creo. Ahí parece que ya se reunieron un poco más el grupo. Ay, permítame un segundito, voy a enchufar este equipo, si no se me va a descargar. Con eso ya damos inicio a la clase. Estoy con una pequeña baja de batería. Listo. Ahí estamos. Ya vamos a dar entonces inicio a la clase. Antes que dar inicio, ¿en qué habíamos quedado la última clase? ¿En qué parte del contenido? En el tema de la asistencia, siempre tienen que, digamos, anotar sus nombres en el chat, porque no soy yo quien revisa la asistencia, en este caso es la coordinadora. Ya, entonces se les recomienda que al iniciar la clase escriban sus nombres y al término también, por favor, ¿ya? Porque es la única forma de cómo ellos registran la asistencia, no lo hago yo, ¿ya? Y eso siempre va a ser hasta el final, al finalizar el curso. ¿Me pueden hacer recordatorio? Estoy como un poquito confundida. ¿En qué parte habíamos quedado el día, en este caso el día jueves? Habíamos terminado de revisar todo el Excel, ¿no es cierto? Vimos el estado, hasta el estado de resultado.
Si no me equivoco, sí. Íbamos a ver hoy día, creo que lo de las NIF, Ah, algo ya, así. ya, ya. Entonces eso era mi duda, si habíamos terminado de ver lo otro. Sí, de hecho hoy día tenemos que ver NIF. Entonces, para iniciar, vamos a... Espera un segundo. Vamos a analizar un poco qué son las NIF. Mm, ¿dónde estamos? Aquí, de proyecto. Acá. Aquí más. Ya. Vamos a analizar lo que son las NIF, ¿ya? Pero para entrar, antes de entrar a las NIF, vamos a analizar el concepto de los ciclos de la contabilidad, la importancia digamos, del ciclo. El ciclo se define como concepto, digamos, un periodo de tiempo donde se deben dar ciertas condiciones para cumplir un objetivo. Y cada ciclo es reiterativo, o sea, se inicia, tiene un punto de inicio, tiene un punto de término, ¿ya? Y terminando ese periodo de tiempo, se reinicia, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de los ciclos contables están referidos a cómo registro la información, ¿ya? Por periodos de tiempos consecutivos. De allí que cada ciclo contable me permite registrar la información de manera sistemática y poder analizarla, ¿ya? Si analizamos el libro diario, ¿ya? Que une o reúne la información de un mes, ¿ya? En este caso, el ciclo contable vendría siendo el mes tributario. Entonces, de esa manera voy clasificando la información y la voy registrando de manera que sea fiable, confiable y fehaciente, ¿ya? La fidelidad de la información siempre va a generar una, una importancia relativa para poder lograr, digamos, la información, el tipo de información que yo requiero. Ahora, toda empresa inicia su ciclo contable cuando realiza la apertura de la empresa. Cuando realiza la apertura es cuando, en dos momentos. Se ejemplifica cuando la empresa da inicio a su actividad productiva, o sea, se instala, ya una vez que se formaliza, hace la apertura contable, ¿ya? Y, y cuando la empresa, el otro tipo de apertura que se detalla es cuando la empresa inicia cada año contable, ¿ya? Se realiza la apertura contable digamos, del año tributario. Y en ambas situaciones, ya, en ambas situaciones se va registrando la información para poder elaborar los diferentes libros contables, donde se realiza el registro de la información, ya se analiza el movimiento que tiene la cuenta y se realiza el respectivo cierre contable, en este caso al terminar el periodo tributario. ¿Por qué les explico esto? Porque es la única forma en que una empresa elabora un informe financiero de manera anual, ¿ya? Donde complete la información desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año. Dicha información se elabora en este informe financiero que corresponde al documento donde se, como dice ahí, permite visualizar el estado económico, en este caso de la empresa, o de de una persona, como dice ahí, un negocio u organización, ¿ya? Independiente si sea una forma
natural o una forma jurídica, el informe financiero se le debe dar cumplimiento propiamente tal. Y de esta manera yo genero, digamos, el cierre del ejercicio contable ya anual con un informe financiero. Y esto, la ley me obliga a que yo lo debo emitir de manera anual, sí o sí. ¿Cuáles son los informes financieros que yo elaboro de manera anual? El balance de estado el balance de situación financiera, ¿ya? O el balance general, los estados de resultado, los estados de flujo del patrimonio y los estados de cambio en el patrimonio. ¿Ya? Esos son los tipos de informe financiero. Acá, ¿dónde está el balance? Acá, en el primero, los balances generales o el balance de situación financiera o el de 8 columnas están en el primer punto, el balance general o, digamos, el balance de situación financiera. Cada, cada, cada tipo de informe financiero debe ser elaborado con una estructura en particular, ¿ya? De allí que cuando yo elaboro mi balance general, tiene una estructura distinta a un balance de estado de resultado, a un flujo de efectivo, un cambio de patrimonio. ¿Cuál es la estructura que se tiene o quién determina ese tipo de estructura? Obviamente está dado por una normativa internacional, ¿ya? Que se crea o crea sus bases cuando Lucas Pacioli publica, digamos, dentro de su teoría de la contabilidad y la base de la contabilidad, estructura estos principios contables y los principios de, digamos, de la forma en cómo se elaboran los respectivos informes financieros, ¿ya? Y allí es donde nace los principios de la contabilidad, que creo que ya los analizamos, ¿o no? Me queda creo que analizamos los principios de la contabilidad, ¿sí o no? Me queda, estoy segura de eso. Sí, en una de las primeras clases. Ya, ya. Entonces, ¿cuál es la incidencia de que los informes financieros estén basados en los principios de la contabilidad? Es porque existen criterios únicos, ¿ya? Entonces, esos criterios únicos tienen que estar dados por una estructura. Ahora, pasaba que si bien los informes financieros estaban basados, reitero, en los principios contables, a veces las interpretaciones eran o variaban un poco de un estado, de un país a otro, porque eventualmente las normativas internas digamos, o las leyes internas de cada país estructuraban, digamos, eh, su, digamos, sus políticas tributarias, obviamente, según sus propias normas. Entonces, ¿qué generó eso? Y a veces las empresas tenían que un poco hacer ciertas adecuaciones, ¿ya? De cómo un informe financiero pudiese ser válido en otro país. Entonces, ¿qué significaba eso? Que se le daban ciertas interpretaciones que a veces no, interpretaciones que a veces no, interpretaciones que a veces no coincidían muchas veces con los, digamos, con un criterio universal, ¿ya? Existía una opinión para un país y que variaba de la opinión con otro país. Entonces, se crean las normas internacionales de contabilidad financiera. Y es aquí donde nacen las NIC, ¿ya? Normas internacionales de contabilidad financiera. A veces pasa que nosotros hablamos de las NIC, ¿ya? O de las IAS. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Básicamente la traducción. Las NIC está en español
y las IAS está en inglés. Es básicamente eso. Entonces, si hablamos de NIC o IAS, es exactamente lo mismo. ¿Ya? Eso se establece bajo un conjunto de estándares o criterios que fueron usados desde el año 1973 al año 2001. ¿Ya? Pero a través del tiempo, esto se modificó. ¿Ya? ¿Por qué? Porque del punto de vista económico, se establecieron políticas comerciales que obligaron de una u otra manera generar o elaborar estados financieros únicos que permitiesen tener estructuras únicas e interpretaciones únicas, independiente el país de donde se emitan y de donde se remitan. ¿Ya? O sea, si yo emito un informe financiero aquí en Chile y lo quiero mandar a Chile, obviamente la única dificultad va a ser quizás el idioma, pero la interpretación va a ser la misma. ¿Ya? Entonces, hasta el año 2000 ya se trabajó en esto, se aplicó, pero las mismas políticas comerciales generaron digamos, que exista una evolución en estas normas internacionales de contabilidad financiera. Y se establece digamos, un periodo que se le llamó de convergencia, ya el año 2008, acá en Chile, donde se generó, digamos, una especie de estudio por una cantidad de años donde se le dio una interpretación más específica y más actualizada de acuerdo a los acuerdos comerciales y a los tratados que eventualmente se estaban firmando. Y eso permitió que exista una nueva implementación el año 2013, donde ese cambio pasó a cambiar, digamos, el concepto pasó a cambiarse de NIC a NIF, ¿ya? Normas Internacionales de Información Financiera. Las NIC son normas internacionales de contabilidad, ¿ya? Aquí, eventualmente, para que no se confundan, allá arriba, a ver, lo voy a poner con... Espérame. Esto lo voy a ver después. Ah, ahí, allá arriba. Allá arriba están las NIC, ¿ya? Como el concepto, NIC, normas internacionales, ¿ya? De la contabilidad, y las NIC son normas internacionales de información financiera, ¿ya? Que básicamente es lo mismo, pero en una versión más actualizada. Ahora, que entramos quizás en otra disyuntiva, porque a veces usamos NIF o a veces usamos IFRS, que es lo mismo, pero solamente que cambia el nombre. O sea, perdón, el idioma. Las NIF conlleva a su interpretación, en este caso el español, y las IFRS es lo mismo, pero solamente que está en inglés. Entonces, hoy en día, hablar de las NIF o de las IFRS conlleva esa implementación actualizada de estas normas de, digamos, de comercialización, donde se le da un lenguaje universal y donde los estados financieros, independiente de su país de emisión y su país de remisión, donde yo los remita o los envíe, tiene una interpretación global y única. ¿Ya? Eso sustenta, y acá voy a un poco a analizar acá abajo, sustenta el aumento o digamos o el abanico de oportunidades que se le genera a la empresa para que puedan invertir. De esta manera, la información es mucho más explícita, es más clara, no existe, digamos, cabida a supuestos,
¿ya? Y donde la efectividad, digamos, del resultado o de las respuestas son más, como más inmediatas, ¿ya? Y obviamente eso también reduce ostensiblemente el costo de tiempo, el costo de, o digamos, el tiempo involucrado en, básicamente quizás en la burocracia, en conseguir quizás fondos de inversión, en recibir respuestas, porque existen aplicaciones únicas o interpretaciones únicas. Y eso también sustenta de que hoy en día Chile tiene tratados, tiene convenios internacionales, tiene barreras arancelarias cero o abajo, digamos, a bajo costo, por lo mismo, ¿ya? Porque ha existido una transformación comercial del punto de vista internacional, tanto para importar como para exportar, ¿ya? En temas macroeconómicos que, digamos, que involucre aspectos globales. Y de esa manera hemos podido tener cabida como, en general, como emprendedores, pequeños emprendedores hoy en Chile, presencia internacional, participar en ferias, vender productos, digamos, a través de diferentes plataformas, quizás poder, eh, digamos, generar difusión, digamos, a través de diferentes convenios internacionales con otros países, de la cultura interna del país, de la misma artesanía, los mismos, la misma producción quizás de, eh, digamos, digamos, de productos, la carne, los licores, la verdura, la fruta que se exporta, etcétera, ¿ya? ¿Por qué? Porque generamos, digamos, un, un alcance mucho más amplio, mucho más abierto de parte de las empresas productoras chilenas, ¿ya? Y el mismo principio se aplica de manera inversa. ¿Cómo es esto? Pequeños quizás emprendedores pueden importar productos, ¿ya? Para comercializarlos acá en Chile o importar productos o para poder quizás utilizarlos como materias primas para elaborar, digamos, productos específicos, ¿ya? Entonces, la, la transformación de la información es bidireccional, ¿ya? Nos sirve para que Chile salga hacia afuera, pero también sirve para que productos que eventualmente están en el mercado internacional, poder traerlos y poder utilizarlos, ¿ya? ¿Alguna consulta respecto a las NIC o las NIF? ¿No? Todo claro, profesor. ¿Todo? Ya, Bastián, muchas gracias. Quisiera hacer una consulta eh, la abreviación en inglés. ¿Cuál sería la R, disculpe? La ¿Qué R, palabra? Sí, espérame un segundo, te la veo al tiro. Déjame un poquito. Eh, eh, mm, a ver si tengo acá. Espérame un segundo. ¿Dónde está? Acá. Ahí, va. Aquí. Ahí está el reporte en el chat, ¿ya? La forma, digamos, de cómo se escribe, digamos, de manera correcta. International Financial Reporting Standard, genial, muchas gracias. ¿ya? Así que ahí está la traducción correcta. De hecho, no me había percatado que estaba en otro, en español abajo, en el PPT. Ya, entonces, cuando hablamos de las NIF en nuestro país, estamos digamos, en un aspecto bastante
sumamente beneficioso para las empresas. ¿Ya? Las empresas hoy en día deben apoyarse, ¿ya? En las NIF, las normas internacionales de información financiera, que permitan poder cumplir con los propósitos y los objetivos del alcance de la información. De allí que da cabida a que si una empresa en su instancia tiene inversiones o tiene compras de productos X en moneda internacional, ejemplo, en euro, en dólar, ¿ya? Los estados financieros los puede hacer en euros o dólar, solamente que también tiene que generar la conversión de la información y digamos, a qué valor están siendo elaborados los informes financieros, ya considerando que si un informe financiero está cerrándose al 31 de diciembre, ejemplo, del año 2023, obviamente debe ser valorizado y convertido digamos, a pesos chilenos, pero con el valor día del 31 de diciembre del año 2023. De allí que los informes financieros, aparte, digamos, del informe propiamente tal, existe un documento complementario que se llaman las notas, ¿ya? Las notas, digamos, explicativas. De allí que cada dato, ¿ya? Se debe estar sustentado, digamos, por una nota explicativa. Ahora, eh, hay ciertas empresas, ¿ya? Que adicionalmente a los 4 estados financieros que yo les acabo de mencionar, deben elaborar un quinto, digamos, informe financiero, que se llama memoria. La memoria eh, las deben hacer empresas que son sociedades anónimas abiertas y que tienen, digamos, eh, tienen digamos, la facultad o realizan inversiones en la bolsa, ¿ya? De allí que los grandes conglomerados como, no sé, Melón, Solpaico, Falabella, ITE, París, Carosi, no sé, Ambrosoli, ¿ya? Esas empresas de gran renombre eh, deben elaborar su memoria anual. ¿Y qué es la memoria anual? Es un libro, ya se toma como un libro, donde se incluye toda la información de la empresa, desde su línea estratégica, eh, administrativa y comercial, hasta toda su información contable y tributaria y, digamos, de análisis de revisiones y auditorías que sustentan todos los informes financieros. Para que revisar un poco en qué consiste una memoria anual, voy a acá está. Voy a proyectarles desde la misma plataforma, espérame un segundo acá, de la misma plataforma, ¿ya? Digamos, la página web de la Comisión del Mercado Financiero, ¿ya? Que es donde digamos, es digamos, la plataforma de soporte de esta información del mercado financiero del holding de Falabella en general, ¿ya? Donde tenemos
la identificación de la empresa, accionista, ¿ya? Hechos esenciales, registros, publicaciones de estado financiero y toda una serie de antecedentes, ¿ya? Pero aquí hay uno que se llama memoria y este es el que quiero revisar, ¿ya? Porque la memoria es el documento que me entrega esa información en general. Voy a consultar la memoria del año 2023, ¿ya? Que aquí está publicada y yo la descargo. Espérame un segundito que este es un documento que se demora un poquito en descargar. A ver, no me deja, no me deja, no me deja que se descargue. No me deja. Espérenme un segundito que esto me está dando. Eh, 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 eh. Eh, Parece que si no, va a tener que descargar de otra. No me. El problema es la plataforma de la comisión. Bueno, no sé si está con problemas de plataforma porque no me deja acceder a la página. Vamos a ver si. Bueno, mientras tanto, si me resulta ahí voy a dejar la pestaña de ver si logro acceder. Entonces, cuando una empresa realiza un informe, una memoria, ya, o digamos, se está obligada a realizar la memoria, ya, conlleva, digamos, la información completa de la empresa en general. Y en esa, eh, para, para, para poder, digamos, dar cumplimiento a eso, las mismas empresas deben entregarla a la superintendencia, ¿ya? De valores y seguros. Debe ser entregada la información al Servicio de Impuestos Internos y obviamente esta, esta, este tipo de, digamos, de información está también relacionado, está vinculada a la Tesorería General de la República. O sea, son, son documentos que conllevan, digamos, un alcance mucho más amplio que eventualmente cualquier otro tipo de empresa pequeña, ¿ya? Una empresa natural o una empresa jurídica, una IRL, una responsabilidad limitada, ¿ya? Una SPA, obviamente no llega a ese alcance, ¿ya? Pero em, cuando estas empresas realizan estas memorias anuales, ¿ya? Eh, es también información pública, ¿ya? Que cualquier usuario tiene acceso porque está en la web, ¿ya?
Entonces, ustedes pueden analizar el nivel de venta, de alcance, digamos, de la información, las utilidades que tiene la empresa, las líneas de productos que tiene. Entonces, aquí cuando hablo de Falabella no hablo de la tienda y no hablo del banco. Falabella tiene, ejemplo, líneas de turismo, de inversiones, de banca, de fondos mutuos, eh, en el área de construcción, en el área recreativa, en el área de educación. Tiene muchas líneas y que a veces uno como usuario normal no conoce eventualmente el alcance que tiene Falabella. Yo obviamente estoy tomando Falabella por un tema de generar un análisis tipo, pero en general todas las empresas no tan solo están produciendo lo que obviamente con el producto que uno lo conoce, digamos, por el cual tiene mayor presencia quizás en el mercado, sino que hay muchas líneas donde obviamente van generando ciertas compensaciones y dentro de eso mismo está la, el dar el cumplimiento a la responsabilidad socioempresarial que también tienen las empresas con sus entornos productivos, el dar cumplimiento a exenciones tributarias, el poder tener vinculación social donde se estén desenvolviendo, etcétera. Lamentablemente no tengo acceso a la página. No me deja la... Y yo obviamente también, al hablar de Falabella, estoy hablando de las inversiones que mismo Falabella tiene en mercados internacionales. Falabella Perú, Falabella Argentina, Falabella Brasil, Falabella Estados Unidos, ¿ya? Porque conlleva, digamos, la información del holding, ¿ya? Entonces, de allí que los informes financieros podemos, en los informes financieros nosotros podemos generar ese alcance de la información. Voy a tratar de ver si lo logro descargar, voy a hacer un último intento. Si no me descarga ahora es porque ya la página tiene problemas. Porque una se está demorando mucho en acceder y dos que me arroja como error. ¿Ya? Lo ideal es que viesen, porque nos exista alguna memoria publicada en... A ver, aquí tengo algo. Aquí tengo algo. Aquí tengo algo. Ahora tengo algo. Los voy a compartir. Para... acá. Mm, Aquí estoy, ¿ya? En la memoria anual de Falabella año 2023. Ven todos digamos, en la pantalla, digamos, la web, Sí, ¿sí? Ya, gracias. Entonces, este es un documento que tiene 392 páginas. Entonces, por eso le digo, no es un documento chico, ¿ya? Es un gran documento, es un gran libro, ¿ya? Porque esto se hace como libro de una u otra manera. Entonces, al poder tener acceso a la información, ¿ya? Tiene obviamente un índice donde, como les decía, tiene una bienvenida donde tengo la carta del presidente, de Falabella y del gerente general. Habla de lo que es Falabella bajo el lema o el eslogan, una vida más simple, ¿ya? Donde identifica el nivel, digamos, el sistema económico, digamos, financiero y su impacto digital, ¿ya? El hecho de que Falabella trabaja mucho con plataformas digitales y obviamente el impacto social a través de la tecnología, ¿ya? Y ahí ya tenemos otro apartado. Luego habla de el gobierno corporativo, ya del directorio, los comités de directorio, el equipo ejecutivo, las propiedades y control de la organización, la ética, en este caso que está dada por la línea estratégica de la empresa, y el, digamos, el área de riesgo, obviamente todas estas empresas tienen un departamento de riesgo, ¿ya? Donde
digamos, detallan cómo la entidad corporativa obviamente trabaja. Después habla del equipo de trabajo, ¿ya? Donde involucran obviamente la cultura organizacional, la propuesta de valor, el equipo, digamos, de trabajo que tienen, el alcance de las personas, cómo eventualmente van potenciando, van reteniendo quizás el talento en la empresa, ¿ya? Luego, el crear valor en el largo plazo, en este caso, en cómo se proyectan a través de diferentes temáticas o líneas hacia, en este caso, el cliente, ¿ya? De allí que habla del alcance de la divulgación, los enfoques de materialidad, de la sostenibilidad, de los hitos y reconocimientos, alianzas, redes de trabajo, ¿ya? Luego habla de la cadena de valor, de, en este caso, Falabella, ¿ya? En cómo va a generar una experiencia única a través de diferentes quizás usos de tecnología, la logística, la cadena de suministro, el, el dar valor obviamente a su producción. Luego el impacto social en educación, en emprendimiento, empleabilidad, inclusión, equidad de género, empoderamiento y desarrollo local, ¿ya? A través de todo lo que es línea Falabella, el impacto ambiental, y luego vienen anexos. Y acá está lo que eventualmente también nos convoca, los estados financieros. Y aquí los estados financieros conllevan digamos, el informe financiero en sí, obviamente con la información, y bajo dos modalidades, se podría decir, donde se entrega un estado financiero resumido y un estado financiero consolidado. Y eso involucra ya la cantidad de 300, obviamente, bueno, acá dice 247, pero el total compendio tiene 392 páginas. ¿Ya? Entonces, dentro de la visión, ya es lo que yo les venía diciendo, ya de lo que tenía, los saludos del director, del gerente general, ya, y una serie, digamos, de información, las líneas de trabajo, que aquí el que de una u otra manera quiere conocer qué es Falabella, obviamente conlleva la evolución histórica que ha tenido desde que nace en el año 1889 y su proyección hasta el año 2023 con sus grandes hitos en esta línea del tiempo. ¿Ya? Y aquí ustedes pueden inclusive darse cuenta de algo. Quizás para muchos, no sé, puede ser bastante quizás desconocido, o para lo mejor otros puede ser bastante, quizás lo han escuchado, que hace algún tiempo llegó la marca IKEA acá en Chile. Y en este caso, Falabella, el año 2023, cumple un hito en el lanzamiento de la plataforma e-commerce, ¿ya? A la tienda IKEA que se estableció en Colombia, el año 2023. Y el año 2022 fue el lanzamiento en Chile. Y digamos, de la plataforma en Perú y la apertura, obviamente, de la tienda en Chile, ¿ya? Entonces, estos hitos, obviamente, están, digamos, detallados en esta memoria, digamos, corporativa de la empresa. Entonces, se pueden sustentar el alcance nacional, local e internacional con posiciones que tiene en todos los países del mundo, centros comerciales, metros cuadrados de infraestructura, ya, sucursales bancarias, tipo de logística y, en fin, una serie de información que alguien que eventualmente quiera, como les digo, por eso les digo, que quiera conocer qué es Falabella, puede entrar a esto. Y tiene para literalmente aburrirse leyendo. ¿Ya? ¿Acaso? ¿Ya? Entonces, ¿Que nos pueden poner el alambre en la ventana? Uy, ¿qué pasó? por favor, Ahí, ahí, se cayó. Estás por moviendo. favor, mutense, porque generan desconcentración. ¿Ya? Entonces, nos vamos a ir ahora, voy a pasar todo esto de largo, ¿ya? Porque me interesa lo último, los informes financieros.
Eso lo digo, aquí tienen una serie de información que podrían acceder. Si alguien lo necesita el acceso, me lo pide y se les envió el reporte. En ese sentido no tengo ningún problema. Acá. Ya. Aquí pasamos al área estados financieros resumidos. ¿Ya? Donde tengo los estados financieros, en este caso es, espérame un segundo, déjame checar un poco ahí. Ya. Aquí, como estructura, ya que a lo mejor no van a ver mucho la letra, pero aquí tengo el informe financiero de los activos, en este caso, comparativos, ya entre el año 2023. Por favor, mutense, porque generan desconcentración en el grupo. Tengo los estados financieros al cierre del 31 de diciembre del año 2023 que corresponde, pero digamos, su referencia de estado financiero al inicio del año 2022 con el cierre del año 2022. ¿Ya? Entonces, tenemos la información de cómo abrió Falabella el año 2022, cómo cerró el año 2022 y el cierre del año 2023. ¿Ya? Y aquí donde dice numerones de notas, obviamente son las notas explicativas por cada una de las líneas que tiene el informe. Y esta información corresponde a los activos. ¿Ya? Acá tengo, bueno, y aquí también tengo los otros activos. Aquí tengo el pasivo y el patrimonio. ¿Ya? Y aquí tengo el estado de resultados de la información. ¿Ya? Aquí tengo un estado de resultado integral. Aquí tengo el estado de cambio en el patrimonio, donde ustedes pueden ver es una estructura totalmente distinta. ¿Ya? El estado de flujo de efectivo. Ya el estado de flujo me permite ver con qué frecuencia ya puedo generar reintegros, digamos, de efectivo a caja. ¿Ya? Y aquí hablamos ya de los estados financieros, pero consolidados. ¿Ya? ¿Por qué aquí tiene una estructura distinta? Porque un estado financiero resumido es un resumen del estado financiero original, digamos, o el completo. El que es válido es el completo, ¿ya? El entero, digamos, ¿ya? Que es este. Y que obviamente va bajo un formato distinto, porque todas estas empresas deben auditar sus estados financieros, ¿ya? Eso implica que tienen que contratar un equipo, digamos, de un equipo de auditor, digamos, de auditores empresariales, obviamente con reconocimiento internacional, que en este caso Falabella lo hace con Deloitte, ¿ya? Ese es su auditor financiero, y donde acá está detallado la información propiamente tal digamos, de todo el contexto que tenía la empresa, ¿ya? Este es el válido de una u otra manera. El otro conlleva obviamente digamos, una presentación mucho más, quizás más resumida, ya como lo dice. ¿Ya? Entonces, la información que está dada acá debe estar dada también, lo voy a ampliar un poquito, ya con estas notas explicativas. Entonces, y aquí la nota explicativa dice información de la compañía, ya respecto a la matriz, ¿ya? Y detalla básicamente esta nota explicativa que Falabella, como casa matriz, tiene 3 filiales, ¿ya? Con sus respectivos RUT, que implica Falabella S.A., Plaza S.A. y Banco Falabella. ¿Ya? Y donde detalla, ejemplo, la contratación de personal contratado en este caso a ambos años, 31 de diciembre del año 2022, con el comparativo al 31 de diciembre del año 2023. ¿Ya?
Luego la nota 2, resumen de las principales políticas contables, ¿ya? Y cada una obviamente va a generar su respectiva, eh, digamos, detalle, digamos, de cómo trabaja, ¿ya? Las notas de los estados financieros respecto a al, al consolidado, ¿ya? Al consolidado que tiene el estado de resultados, ¿ya? Entonces, ¿qué significa aquí? Que obviamente en base a lo que la empresa tiene, mira, ampliémonos un poco, ¿ya? Aquí aparecen las marcas que yo les decía. ¿Cuáles son las marcas que están bajo digamos, la filial de Falabella S.A.? Y aquí tenemos Falabella Limitada, Inversiones Parmin S.p.A., Administradora Plaza Vespucio S.A., y quizás nombres que quizás nosotros nunca hemos escuchado. Aporte y Soluciones a la Administración de Recursos Humanos S.p.A., ¿ya? Eh, Desarrollo Inmobiliario 2 S.p.A., Desarrollo Inmobiliario Ñuble S.p.A., y una serie de, muchas veces, de marcas o empresas que nosotros nunca las hemos visto, ¿ya? Entonces, si bien nosotros conocemos quizás digamos, las más conocidas propiamente tal, ¿ya? Aquí detallan cuál es el país de origen, ¿ya? Que se tienen y donde obviamente tienen presencia. Y podemos, ¿son cuántas? ¿Tres? ¿Cuatro hojas parece esto? Cuatro hojas ya de marcas que están bajo la filial de Falabella, ¿ya? Donde hay presencia, aquí lo dice Colombia, Alemania, Argentina, Brasil, India, México, Perú, Uruguay, Reino Unido, Estados Unidos, ¿ya? Y si sigo ya aquí toda la información que está en los informes financieros, que donde eventualmente uno puede decir, pero ¿cómo quizás tienen una cantidad de recursos tan amplio, ¿ya? Aquí está el sustento propiamente tal, en la nota explicativa de que, digamos, que sustenta el informe financiero, ¿ya? Y aquí obviamente también la misma empresa cita que obviamente digamos, sus niveles de información están obviamente respaldadas por las NIF, ¿ya? Las normas internacionales de información financiera. Entonces, ¿eso qué conlleva? Que estas grandes filiales elaboran sus memorias en base a la información que tienen, pero también sustentan el alcance de ellas mismas, ¿ya? Y donde se reportan cada uno de los ítems, donde también sustentan el nivel de pérdidas, el nivel de ganancia, el nivel de inversión, los alcances, etcétera. Todo lo que es normativa contable, digamos, que les genere utilidades a la empresa, ¿ya? Entonces, cuando hace años atrás existió toda esta convulsión de la Polar, ¿ya? De que eventualmente se demandó a la Polar por estas actividades fraudulentas respecto a negociaciones irregulares con los clientes y todo. Esto conllevó a que estos informes financieros, que igual la Polar obviamente tiene que elaborar su informe financiero, eh, los, los, los maquilló de una u otra manera, ¿ya? Maquillar significa adulterar la información, se dice quizás de manera bonita, ¿ya? Pero se adultera el estado financiero donde se demuestre de una u otra manera que existe un nivel, digamos, de utilidad y una reasignación de fondos, digamos, de recursos, a cuentas en este caso que la Polar tenía de manera irregular, ¿ya? Y eso obviamente generó digamos, toda una, una convulsión obviamente política, económica dentro del país, ¿ya? Porque en su momento
el sistema de información digamos, contable no tenía el alcance que tiene hoy día. Hoy en día, toda empresa que realice una compra, la adquisición de un bien, la contratación de un activo, etcétera, todo se ve reflejado en este caso en la contabilidad financiera y el cruce de la información es mucho más rápida, ¿ya? Que donde, no sé, pasen, no sé, 10, 15 años atrás, obviamente esta información debía ser respaldada, ¿ya? Y se tenían que tener los respectivos informes, digamos, en papel, ¿ya? Hoy estamos en una situación totalmente distinta donde la contabilidad tiene un alcance mucho más global, pero también la información es mucho más expedita, ¿ya? Pero no por eso, obviamente, las empresas deben quizás dejar de elaborar los respectivos informes como corresponde. Y esto conlleva a que estos informes, ¿ya? Al ser auditables, ¿ya? O al haber sido auditados, eh, tienen una, ¿cómo le dijera? Tienen una validez internacional, ¿ya? Chile no obliga, no obliga a que las empresas auditen sus informes financieros. Eso no está contemplado dentro de la normativa chilena. Pero las empresas lo hacen considerando de que al, al ejecutar o al contratar digamos, un asesor, digamos, un equipo, digamos, multidisciplinario de auditores, eh, están teniendo, digamos, dando el cumplimiento a lo establecido en las NIF, ya en las normas internacionales de información financiera. Ahora, eh, ¿quién de una u otra manera sustenta y quizás promueve el hecho de que quizás más empresas se vayan un poco adheriendo a la implementación de estas normas internacionales? En este caso es el Colegio de Contadores en Chile, ¿ya? Y ellos están trabajando, yo creo que llegado el momento se va a tomar como propuesta em, y va a existir quizás una modificación en la normativa donde, eh, se, donde los estados financieros deban ser auditados por empresas certificadas propiamente tal, ¿ya? Porque eso también va a permitir que quizás un pequeño emprendedor tenga quizás acceso mucho más práctico, mucho más rápido a, eh, a, digamos, a un comercio más internacional. Pero hoy en día no es obligatorio para las empresas que auditen sus informes financieros, ¿ya? Ahora sí, las grandes empresas que tienen mayores recursos y que tienen quizás una presencia mucho más amplia en mercados internacionales, obviamente no les reviste problema contratar un equipo de auditores, pero sí eventualmente a una empresa un poco más pequeña, mediana, obviamente dentro de Chile sí conlleva un costo bastante alto en tener que auditar esos informes financieros. Pero por eso es también de la diferencia, ¿ya? En cómo se genere, digamos, este tipo de informes. Entonces, como les digo, ahí están los informes y aquí están las notas explicativas para cada uno de los ítems. Entonces, podemos tener como usuarios, digamos, es una información que está pública y que todos podemos tener, digamos, acceso a ella. ¿Mm? Y aquí está todo. Las cuentas por cobrar, con empresas relacionadas, activos y pasivos, en este caso corriente, no bancario, ¿qué tengo más aquí? Impuestos a las ganancias, impuestos diferidos, ¿ya? Impuesto a la ganancia sobre impuestos diferidos es la continuación. Esta es la continuación de impuestos diferidos. Inversiones en asociados o vinculados a negocios que no tienen procedencia bancaria. Eh, Activos intangibles,
¿ya? Entonces, ese es el alcance de la información que está acá en este documento, ¿ya? Entonces, si ustedes eventualmente trabajan en una empresa quizás que tenga mayores, digamos que sea una filial, algún holding, poco sería interesante de que puedan investigar su propia empresa donde están desempeñando sus funciones, ¿ya? Ahora, ¿qué me entrega? eh, ¿Qué tipo de información puedo rescatar de los diferentes informes financieros? El estado de información financiera me permite poder saber la situación real que tiene la empresa hoy día respecto a los bienes, los recursos, digamos, el recurso financiero propiamente tal. Una cosa es el recurso físico y la otra es el recurso financiero, que me va a permitir poder tomar decisiones en ver si tengo la capacidad para asumir compromisos en el corto y en el largo plazo, ¿ya? Eso es una situación de informe, digamos, de situación financiera. Veo la situación real. Es como sacarle una radiografía a la empresa. En la radiografía yo veo qué es lo que tiene, cómo está, hasta dónde llega, quizás la enfermedad o qué sé yo, ¿ya? O una fractura, etcétera. Y el contexto, si está inflamado o no, ¿ya? Digamos, el nivel quizás de invasión, quizás de la lesión, etcétera, ¿ya? Acá el balance de situación financiera es exactamente lo mismo. Es la radiografía que me permite evaluar la empresa y ver en qué situación está real, ¿ya? Eso en cuanto al estado de situación financiera. El estado de flujo de efectivo me permite poder definir el nivel de recursos financieros disponibles que tengo en cada una de las líneas involucradas. Inversiones, fondos mutuos, en la banca, en las diferentes cuentas bancarias, inversiones en el corto plazo, en leasing, en, quizás en deudas capital, etcétera, ¿ya? Todo lo que sea flujo de efectivo o que esté reflejado bajo o valorizado bajo el criterio, digamos, del dinero, me lo permite, me entrega esa información en el flujo de efectivo, pero también me permite poder saber en qué medida se me van generando utilidades, ganancias respecto a cada una de las líneas. Y yo puedo saber en cuánto tiempo más, ejemplo, voy a poder, quizás contar con un aumento de liquidez, ¿ya? Con un aumento quizás de dinero para quizás asumir un compromiso financiero, quizás en el largo plazo, etcétera, ¿ya? Eh, el est- los cambios en el patrimonio básicamente entregan la información la, mm, de la, mm, de la estructura, digamos, de la asignación de capitales que posee la empresa. De allí que si se reduce, ejemplo, la cantidad de socios de una empresa, obviamente hay una estructura en el cambio del patrimonio. Porque, de ejemplo, si habían 3 socios, cada uno tiene el 33.3%. Pero si esto se reduce a 2, obviamente uno va a tener que tener, no sé, el 49 y el otro el 51, no sé. Entonces, esas estructuras se realizan porque existe una distribución distinta en el patrimonio. De allí que los niveles de inversión, los niveles de, digamos, de distribución de gananciales, el nivel, digamos, quizás aumento o reducción de la infraestructura propiamente tal, todo eso me conlleva modificar el patrimonio en sí. Modifico el capital social, modifico los cuadros de reserva, de utilidades, de inversión que tenga la empresa, ¿ya? Entonces me genera una distribución distinta. Y bueno, ¿cuál le falta?
el cambio en el patrimonio, los flujos de efectivo, los estados de situación financiera, y el estado de resultado. El estado de resultado básicamente me permite entregar información general bajo tres conceptos. Los bienes, que son los recursos que posee la empresa para producir. Me dice la información que yo tengo involucrado en pasivo, que son las deudas que tiene la empresa, y versus el patrimonio. Entonces me entrega el análisis comparativo de las tres informaciones o de los tres tipos de cuentas, ya de clasificación de las cuentas, de manera general solamente. No me entrega la información detallada. En cambio, el estado de resultados, ya que está dado por los balances, me entregan información mucho más detallada. Puedo saber cuánto estoy pagando en imposiciones, cuánto estoy pagando quizás en gastos generales, cuánto estoy asignando a publicidad, cuánto estoy asignando, no sé, en, en contratación de mano de obra, en asesores, no sé, en tecnología e innovación, etcétera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la información me la va entregando digamos, de acuerdo a la cuenta, ¿ya? Entonces yo puedo, es más, yo puedo inclusive detallar la información, cuánto se va a FONASA, cuánto se va a ISAPRE, cuánto se va a la FP, toda esa información, ¿ya? Porque el mismo estado de, digamos, de situación financiera, la estructura propiamente tal me lo permite. ¿Alguna duda? No, profesora. ¿No? Son las 21:09. ¿Ya? ¿Podemos hacer el break de descanso? Para... Ok, ¿Ya? Y volvemos en un ratito más. Volvemos 21:25. Sí, está bien, profe. anotado. 21:25 volvemos entonces. Retomar. Ahí. La grabación. ¿Ya? Vamos a ver cuáles son, si bien, como yo les decía, Chile está en vías de un poco ir implementando, ir actualizando y, y abrir un poco la posibilidad que las otras empresas vayan utilizando sus informes financieros y los realicen, digamos, bajo esta estructura de las NIF. El único alcance que hasta el momento no es aplicado, digamos, de manera obligatoria o no es requisito que se haga de manera obligatoria, son las auditorías, digamos, de los informes financieros, ¿ya? Pero que los informes financieros se deben elaborar bajo las NIF, eso se debe, digamos, llevar. Ahora, eh, para que exista un poco este, esta igualdad o esta equivalencia de adoptar las NIF a una estructura un poco, quizás un poco más pequeña o un poco más minorista, es donde se, se, ha, se, ha- se han visto ciertas dificultades que han ido quizás un poco entorpeciendo este andar y esta implementación. Y es parte de lo que, digamos, de las falencias y las barreras tecnológicas que hasta hoy existen en Chile. Dentro de esos desafíos comunes o esas problemáticas que existe para poder generar esta transversalización, están las brechas, como se les llama yo, las brechas del conocimiento. Muchos profesionales, ya profesionales de la contabilidad, me refiero a los contadores, se han quedado quizás en la vieja escuela. Y eso ha generado de que no, por una parte, quizás no han actualizado los conocimientos y no han
quizás no han estado al día en cuanto a las normativas y digamos, a los diferentes contextos tributarios que se han ido implementando. Hoy en día el Servicio de Impuestos Internos siempre está sacando resoluciones, el Estado está estableciendo, no sé, formas de tributo, aplicando, digamos, rangos, digamos, de pago de impuestos, entregando ciertos beneficios para ciertas actividades económicas y una serie digamos, de normas que han generado una actualización del sistema contable en Chile. Pero los contadores muchas veces se han quedado como en el carro del olvido, digámoslo así, ¿ya? Y no han hecho esos cambios significativos respecto a aumentar su nivel de conocimiento que le permita poder estar con, digamos, teniendo competencias actualizadas, digamos, en cómo se implementan los diferentes cambios tributarios que existen en Chile. Entonces es algo complejo, ¿ya? Y eso de una u otra manera ha ido dejando ciertos contadores para quizás empresas pequeñas solamente, y digamos, y quienes obviamente se hayan especializado quizás un poco más, eh, quizás van a tener alcances mucho más amplios respecto al, al- a la presencia y al desempeño profesional que eventualmente van a poder ejercer, ¿ya? Entonces, un poco el primer antecedente básico, digamos, de estas barreras en cuanto a la implementación está digamos, las brechas del conocimiento. ¿Cuál sería el desafío? Un poco fomentar la capacitación o que se fomente un poco la instancia digamos, de crecimiento y fortalecimiento del conocimiento propiamente tal. La segunda barrera está dada por los diferentes cambios que han surgido y que se han desarrollado en, en las tecnologías de la información, ¿ya? Las implementaciones de las normas de información financiera han requerido cambios sustentables que se han ido incorporando a los diferentes programas de contabilidad, ¿ya? Pero de una u otra manera, el, el- el- el trabajar con ciertos ERP contables, ciertos programas contables, requiere también digamos, del conocimiento propiamente tal que de una u otra manera va de la mano con la normativa. Entonces, eh, si bien hoy en día existen programas contables para todos los precios, para grandes empresas, para pequeñas empresas, la necesidad de implementar un sistema y digamos, un registro contable conlleva también la planificación, la implementación y uso, obviamente, del programa, pero también va con cierta preparación del equipo, digamos, del equipo humano calificado para que sustente, digamos, la administración de estos programas contables. Entonces ahí también un poco al debe, ¿ya? Em, el tercer desafío que se considera un poco es el tema del costo involucrado cuando ciertas empresas eh, auditan sus informes financieros. ¿Ya? Esto tiene, como yo les decía, un alto costo. Si esto obviamente llegase la obligatoriedad de que se auditen los informes financieros para todas las empresas, obviamente involucraría un alto costo. ¿Cuál es el desafío que se conlleva en que quizás las empresas deberían, o sea, perdón, el Estado debería generar una especie quizás de subvención para cierto tipo de empresas jurídicas, bajo ciertos quizás requerimientos, donde
permitan poder generar el alcance y que obviamente el costo, digamos, de la implementación y de la, y que es, digamos, de la ejecución de la auditoría de los informes financieros se ejecute con quizás valores económicos un poco a la altura de la empresa. Hoy en día es es un servicio bastante elevado, es muy caro propiamente tal. Entonces, habría que generar quizás establecer ciertas políticas contables que permitan poder asegurar un sistema de comunicación efectiva donde exista vinculación digamos, y relación con el estado financiero que también se está llevando. Otro tipo de quizás de desafío que se genera eh, está dado por el impacto que generan digamos, la cantidad de recursos, los activos de la empresa, versus los pasivos que la misma empresa haya adquirido. ¿Por qué? Porque a veces, cuando yo quiero generar un análisis estadístico de un informe financiero, yo básicamente con la información de cuánto yo tengo de activo y cuánto tengo de pasivo, puedo generar un criterio o puedo tener un dato duro, ¿ya? Digamos, del indicador de retorno del flujo de efectivo, ¿ya? Ese indicador se obtiene a través o, digamos, bajo la utilización de ciertos ratios. A veces el utilizar ciertos ratios para poder definir esa probabilidad donde está dado solamente por restar lo que tengo versus lo que debo, para obtener el resultado que vendría siendo como una resta dentro del lenguaje un poquito más transversal, digamos, quizás más comprensible, literalmente hacer casi una resta de un estado financiero, pues genera un impacto, digamos, significativo en cómo se valorizan y a veces eso también genera un poco de desventaja. Entonces, se quiere quizás abordar de manera mucho más exhaustiva, donde si vamos a quizás a generar un impacto en, en la probabilidad, digamos, de retorno del flujo de efectivo para poder pagar deudas en el largo plazo, también debe estar dado por quizás una lógica que no me genere un impacto mayor, ¿ya? Entonces, un poco se está evaluando, digamos, cuál es el impacto real que tienen los activos versus los pasivos en una empresa para poder definir si la empresa literalmente va a tener o no va a tener dinero, ¿ya? Y a veces ese resultado puede generar un dato bastante radical, ¿ya? Que muchas veces le pueden generar a la empresa que la empresa pueda ser excluida de algo porque el dato es muy tajante, digamos, ¿ya? Entonces, un poquito a eso. Y el último criterio un poco que me lleva a contextualizar esto em, es el nivel quizás de cumplimiento que puedan tener respecto a cómo se puedan auditar a las empresas versus el nivel de cumplimiento y alcance, digamos, de objetivos que tenga la empresa. Muchas veces las empresas se pueden auditar, ¿ya? Pero a veces no, el alcance de la información que ellos tengan va a generar quizás, una información quizás bastante específica de cómo se va a obtener la información. Entonces, a veces el que los estados financieros se puedan auditar me va a entregar una información, pero ¿qué alcance va a tener esa información? ¿Hasta dónde va a ser el nivel quizás de transparencia de la información que se va a lograr? ¿En qué medida
el impacto de quizás de que estos pudiesen ser publicados pueda afectar a una empresa en específico. Si se va a mantener quizás el criterio de quizás de privacidad para una empresa cerrada, ¿ya? Las empresas abiertas, su nombre lo dice, la información es abierta y obviamente tienen derecho obviamente a conocerla los usuarios. Pero en una empresa cerrada puede generar quizás cierta controversia en cómo se transparenta la información y de qué manera obviamente los auditores obviamente van a generar esta creación de criterios o de juicios en cuanto a una, a un aspecto productivo propiamente tal. Entonces, si vemos o analizamos este contexto general en la medida de cómo se están, de cuáles son los desafíos que involucra para Chile, son desafíos que son bastante ostensibles, que asegurar todas las fases quizás de implementación y de cumplimiento para poder generar la obligatoriedad, digamos, de que los informes financieros sean auditables y que esto sea transversal para todas las empresas. Por una parte, vamos a mejorar la entrega de la información, la claridad de la información, el hecho de que podamos comparar la información financiera, pero no estamos viendo enfrentados a ciertas barreras del punto de vista del profesional, los profesionales involucrados que literalmente tienen una brecha bastante amplia, deficiente en cuanto a la preparación. Tenemos barreras tecnológicas que también conllevan esta limitación y conllevan también quizás el impacto de que ciertos criterios son bastante tajantes o son bastante agresivos y que eventualmente puedan generar exclusión. Estamos claros que si una empresa requiere quizás salir hacia el exterior, obviamente va a tener que costear el tema de la, del, va a tener que asumir quizás el costo de auditar sus informes financieros, ¿ya? Porque obviamente para salir para afuera se es requerido. Pero también en qué medida obviamente el impacto de eso va a generar del punto de vista interno se comprende en una situación real. Obviamente si lo vemos desde el punto de vista entonces, internacional, sí, la empresa va a tener un gran abanico de posibilidades de hacer inversión, de vender, de quizás acogerse a ciertas barreras de exención aduanera, etcétera, bastante amplia. Eh, pero muchas veces las empresas no salen afuera porque son empresas bastante pequeñas donde el costo quizás de inversión para poder abrir esas puertas no son soportables propiamente tal. Entonces un poco ahí está esa disyuntiva. Cómo aprovechar al máximo los beneficios y que sea transversal para todas las empresas que le permita abrirse todas las empresas hacia afuera, hacia el exterior. Entonces, un poco ahí están los desafíos de Chile en cuanto a esas implementaciones, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, No, ¿no? No, tampoco. Ya. Si, si ustedes quisieran quizás poder revisar un poco las memorias, como les digo, que de estas empresas, yo les puedo dar el acceso al link que habíamos estado trabajando, un poco para que vayan viendo la envergadura de cómo se lleva la contabilidad financiera en las grandes empresas, cuál es el alcance que tiene. Ahora, para los pequeños emprendedores, siempre es bueno mirar también un poco hacia el futuro, ¿ya? Quizás buscar formas en cómo podría abrirse el mercado, ¿ya? Y quizás no estar, salir quizás de la zona de confort propiamente tal. ¿Ya? El hecho de los emprendedores deben romper esas barreras muchas veces de entrada al mercado. Y a veces, muchas veces quizás no se hacen porque eh, quizás el factor riesgo lo ven bastante elevado. Pero aquí
toda empresa, en la medida que se quiera evaluar, el riesgo siempre está presente. Y aquí no hablo de un tema de producir un producto y venderlo, sino que el riesgo está muchas veces cuando yo le entrego crédito, digamos, quizás instancias de crédito a un cliente. Estoy en riesgo que quizás el cliente no me pague. Si yo hago quizás no sé, el lanzamiento quizás de una propuesta comercial, también tengo el riesgo de que no me funcione, de que no me llegue, de quizás no logre quizás el retorno de la utilidad proyectada en el tiempo por el lanzamiento de un producto. ¿Ya? El riesgo siempre va a estar. El tema es cómo yo involucro el riesgo en la medida de que el beneficio me sea productivo. Las entidades financieras, los bancos, ya, ejemplo, de manera específica, tienen un departamento de riesgo, ¿ya? ¿Y qué es lo que evalúan ahí? ¿Cuál, digamos, es la probabilidad de reducción de riesgo que se tiene ante el lanzamiento o ante implementaciones o entrega de, no sé, de créditos a los clientes? Se evalúa el riesgo, digamos, de la puesta en marcha, el hecho de entregar los recursos, el cómo se van a retornar, en la medida de cómo vamos a quizás resguardar el no pago, digamos, de alguna cuota del crédito hipotecario. De allí que siempre cuando hablamos de riesgo también decimos, las empresas nunca pierden. Entonces, por lo mismo, porque para que una empresa sea productiva y para que tenga crecimiento, tiene que siempre tomar el concepto riesgo, tomarlo de la mano y llevarlo siempre, ¿ya? Y el riesgo no significa miedo. El riesgo es como un sinónimo de ser previsor, ¿ya? Y de hecho, en una de las clases, según vayamos avanzando, vamos un día a analizar el concepto del riesgo propiamente tal, ¿ya? Pero me gustaría que se queden con el concepto, con el principio, que cuando yo tomo una decisión, siempre voy a tener un riesgo. Yo me puedo comprar un auto de manera personal y voy a tener un riesgo de que el auto quizás me salga malo, de que quizás, no sé, me deje en para por ahí, etcétera. Si yo me puedo comprar una casa, pero tengo el riesgo, quizá, a lo mejor el sector no es tan bueno. Digamos, el sector donde está construida la casa, el sector residencial. Yo quizá, no sé, me puedo comprar un par de zapatos. Igual tengo un riesgo de que, no sé, pues venga con una falla fábrica. Entonces, el riesgo está en la medida, digamos, de las cosas que realizamos, está ahí. Solamente que muchas veces lo tomamos como algo totalmente como en desventaja. Decimos, no, si aquí hay riesgo, mejor no. No, el riesgo no puede ser sinónimo de miedo. Tiene que ser un sinónimo del ser previsor. Y la previsión obviamente me lleva a anteponerme a situaciones complejas y ver en la medida de cómo reaccione cuál va a ser mi actuar. ¿Ya? Entonces ahí hablamos también o conlleva el hecho de que yo debo ser capaz de generar reacciones proactivas más que reactivas. ¿Ya? Yo no puedo reaccionar, esperar que pase algo malo para reaccionar y decir, pucha, tengo que hacer esto. No, tengo que tomar una decisión y decir, ya, si pasa esto, ya, yo sé que tengo que hacer esto, pero si pasa esto otro, yo tengo que tomar esto otro. Tengo que tomar ya sea el camino A, o el camino B, o el camino C, o el D, pero siempre tengo que estar preparada. ¿Ya? Entonces, ahondar en el concepto riesgo también me lleva a una extensión mucho más allá de la forma en cómo me voy planteando las decisiones que tome como empresa. ¿Ya? Así que, bueno, eso.
recuerden de ir anotando sus nombres en el chat para el tema del registro de asistencia. ¿Ya? A ver, nosotros, ya, en este caso, para ¿El jueves? el próximo jueves, ¿ya? Gracias por el alcance, me pierdo en la semana. Eh, Vamos a analizar un poco la estructuración de cómo los diferentes registros de la contabilidad que una empresa pueda tener digamos, tienen relación con el rango de tributos, ya que yo pago. Y básicamente nos vamos a ir a hacer quizás una actividad un poquito distinta a lo que está dentro de la estructura del curso, pero no por ello menos relevante, que es el hecho de la determinación de impuestos para un respectivo periodo tributario. Así que les recomiendo que para la siguiente clase puedan tener, perdón, les recomiendo que para la Yo el próxima día clase, jueves no voy a poder, Camila, ¿ya? no voy a poder conectarme el próximo, o sea, el jueves que viene. ¿Cómo puedo hacer recuperar por YouTube solamente? En este caso sí, pero si tienes cualquier duda en la clase posterior, antes, digamos, de dar inicio, me comentas, tengo dudas del ejercicio, porque vamos a hacer un ejercicio, y en la medida de eso yo puedo generar una instancia de repaso general y aclarar la duda que eventualmente puedas tener. En ese sentido Ya, no tengo listo. drama, ¿ya? Ya, ya, gracias. Entonces, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estaríamos haciendo? La idea es poder determinar bajo un registro de un libro de compras, ¿ya? Y un libro de venta, poder determinar los impuestos mensuales y hacer la respectiva interpretación del formulario, digamos, la elaboración del formulario y su respectiva interpretación del formulario 29, ¿ya? Entonces, ¿en qué medida les puede servir eso? Que si yo soy emprendedor, ejemplo, puedo generar un poco el el comportamiento que debo tener respecto a mis compras y ventas para poder controlar muchas veces el monto de impuestos mensuales, ¿ya? A veces pasa que a veces los emprendedores se dan cuenta que, no sé, en un mes tienen que pagar mucho impuesto y de repente se pillan un poco con la instancia pucha, no tengo plata y tengo que pagar tanto impuesto. ¿Y por qué me salió tanto? Entonces, un poquito vamos a ir haciendo esa respectiva interpretación y también, o sea, el cálculo y poder generar la interpretación también, si tenemos un formulario 29, poder entenderlo. A veces pasa que los emprendedores tienen un formulario 29 y ven una serie de números y palabras y en una estructura bastante poco quizás comprensible, ¿ya? Entonces la idea es poder después utilizar un formulario 29, que yo lo tengo como base de cálculo, y poder ubicar o, digamos, identificar la información que está en el formulario de dónde salió del libro, hacer como el ejercicio al revés, ¿ya? Así que en esa instancia vamos a estar. Si no alcanzo, lo más probable es que no alcance quizás en una sola clase a trabajar todo. Yo creo que lo vamos a abordar en una segunda clase, en la siguiente parte, ¿ya? Así que les recomiendo que ustedes puedan tener una hoja de apunte, una calculadora a mano, para que puedan ir tomando nota del ejercicio propiamente tal, ¿ya? Yo siempre trabajo en un Excel, lo proyecto, lo voy analizando, pero la idea es que ustedes puedan hacer los cálculos sobre la misma y vayan replicando un poquito el ejercicio de manera personal, porque a veces pasa, y aquí con mucho respeto se los digo, a veces pasa que las personas a veces no saben usar la calculadora, no saben determinar quizás un porcentaje, no saben calcular quizás una, digamos, no saben determinar quizás el IVA. Entonces ahí un poquito a ver cómo quizás teniendo un neto, cómo determina un bruto. ¿Ya? Así que nos vamos a ir a toda esa parte un poquito más matemática.
¿ya? Así que de eso se va a tratar la siguiente clase, ¿ya? Determinación de formulario, de impuestos del perdón, determinación de impuestos mensuales para el formulario 29, ¿ya? Así que, bueno, no sé si tienen alguna duda en particular, ¿ya? Esto sería lo que yo tenía planificado o, digamos, programado para la clase de hoy en cuanto a contenido. No, ninguna duda. Muchas gracias. Ya, No, ya, ninguna- Héctor, gracias. no, Ya, muchas Camila. gracias. Ya, así que nos estaríamos viendo el próximo jueves, ya, con nuestra siguiente clase. ¿Ya? Súper, muchas gracias. Hasta luego. Que estén bien. Bueno, muchas gracias a ustedes también. Nos vemos. Luego, claro, buenas noches. Hasta luego, Bastián. Hasta luego. Buenas noches, Oscar. Buenas noches, José.